Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Con el primer matecito de la mañana vamos a expandir la lección 16 que dice: no tengo pensamientos neutros. Y comienza así. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Es muy interesante cómo inicia esta lección. Nos está llevando a reconocer que la mente no es un espacio pasivo donde ocurren pensamientos al azar, sino que es activa, que es creadora y que está creando todo el tiempo. El curso nos está guiando también a darnos cuenta de que no hay pensamientos inofensivos, que cada pensamiento tiene un efecto y participa realmente en la construcción de lo que percibo. Entonces, si todo pensamiento es creador en algún nivel, reconocer esto es fundamental para comenzar a observar nuestra mente de otra manera. Por eso esta lección es un paso inicial en deshacer la idea de que nuestros pensamientos no son importantes. Nos muestra que lo que pensamos no se queda solo en nuestra mente, sino que es la causa de la experiencia que vivimos. Es muy interesante porque cuando trabajamos el perdón a través del Sistema 1 con mis clientas en sesión privada, hay una pregunta específica que habla sobre los efectos de este pensamiento. Nosotros lo que hacemos en sesión es elegir un pensamiento que sea un pequeño disgusto o un gran disgusto, que sea un lugar en donde estoy perturbada, donde no estoy en paz perfecta, ¿no? Y entonces aterrizamos ese pensamiento, como había, creo que lo mencioné en la sesión anterior, lo observamos como en alineación a una imagen y una de las preguntas es si, ¿qué efectos genera este pensamiento? ¿No? ¿Qué reacciones genera ese pensamiento? Y lo que observamos, y esto comenzamos a observarlo cuanto más nos entrenamos, ¿no? Una sesión de Sistema 1 no es como solo una sesión y con una sesión ya está, sino que es un entrenamiento de observación, de enfoque de conciencia. Comenzamos a darnos cuenta de que cada pensamiento siempre tiene efectos. De hecho, cuanto más nos entrenamos, más nos damos cuenta en observar de que los efectos de un pensamiento son inmediatos. A veces hay como que hay tiempo entre un pensamiento y el efecto, pero generalmente el efecto es inmediato y es una reacción física. O sea, podemos ver efectos en cómo yo trato a otras personas, etcétera, pero hay un efecto que es inmediato, que es que cuando yo creo que un pensamiento es verdad, mi cuerpo reacciona instantáneamente. Es muy interesante que en este punto, en esta lección, nos hable acerca de los efectos, porque casi diría que el 99% de las veces estamos intentando de alguna manera, aquellos quienes estamos en un camino de sanación, estamos trabajando sobre los efectos. Hay efectos increíbles que jamás nos hubiéramos dado cuenta que son el efecto de un pensamiento, ¿no? Entonces, puedo observar que la invitación del curso es muy eficiente porque lo que nos está mostrando es que hay un nivel de causa y hay un nivel de efecto y que los pensamientos son causas que generan efectos. Entonces, cuando yo comienzo a observar la causa y en esa observación esos pensamientos comienzan a disolverse o a deshacerse, los efectos asociados a esos pensamientos también desaparecen, ¿no? Entonces, acá el curso nos está llevando a un nivel más profundo de observación y es dejar de prestar la atención a los efectos y comenzar a mirar la causa, porque la mayoría de las veces, como cuando queremos sanar o mejorar de alguna manera nuestra vida, estamos completamente enfocados en los efectos.
Por ejemplo, creemos que el problema es la ansiedad, pero la ansiedad es un efecto. Incluso puede haber síntomas físicos que son efectos, etcétera, ¿no? Entonces, es como si nos pasáramos la vida continuamente tratando de arreglar los efectos sin cuestionar siquiera la causa de ese efecto, ¿no? El entrenamiento del ego consiste en hacernos creer que la causa de nuestro sufrimiento siempre está afuera. Esto es maravilloso cuando empezamos a verlo desde la curiosidad. Entonces, por ejemplo, decimos estoy ansiosa porque em, la economía de mi país, ¿no? Me siento insegura porque está pasando algo en mi barrio, estoy preocupada porque quiero dejar un trabajo, pero no siento que después pueda conseguir otro mejor, ¿no? Y acá lo que empieza a trabajar el curso es esta idea de que no es así, de que la causa es siempre un pensamiento que estoy sosteniendo y que estoy creyendo. Entonces, cuando el curso nos dice no tengo pensamientos neutros, nos está mostrando que cada pensamiento es una semilla de experiencia y que si comienzo a observar mi vida y ver los efectos que estoy experimentando, puedo seguir el hilo hasta encontrar la causa en un pensamiento y cuando suelto la causa, los efectos se disuelven por sí solos. Y acá abro también un breve paréntesis respecto de, ok, entonces yo lo que quiero es más dinero, entonces voy a cambiar mis pensamientos sobre dinero, ¿no? De alguna manera, con el trabajo del curso vamos cambiando pensamientos, con el trabajo de Sistema UNA también. Pero veo que muchas veces le ponemos demasiado esfuerzo a cambiar nuestros pensamientos y no tomamos conciencia de que somos nosotros los que depositamos nuestro poder en los pensamientos y que la verdadera transformación no está tanto en lograr cambiar un pensamiento afirmándolo 21 días seguidos y entonces tener más dinero, sino darme cuenta de dónde tengo invertido mi poder. Entonces el verdadero cambio no es un cambio de pensamiento, sino de inversión de poder, que de hecho esto también lo trabajamos en Sistema 1 con una de las preguntas, que es súper difícil a veces darme cuenta dónde está invertida mi lealtad cuando sostengo un pensamiento, ¿no? Entonces lo importante no es qué pensamiento tengo, sino dónde estoy invirtiendo mi certeza, mi lealtad, mi atención y qué es lo que doy por hecho como verdad cuando sostengo ese pensamiento. Entonces el cambio real ocurre cuando retiro mi inversión de poder del pensamiento que me genera sufrimiento, no porque lo reemplace por otro, sino porque reconozco que no es verdad. Es decir, en el ejemplo de que estemos, por ejemplo, queriendo trabajar algo con respecto a la abundancia, no es que necesitamos reemplazar un pensamiento de escasez por uno de abundancia, porque la abundancia no es algo que creamos o que construimos, es lo que queda cuando la escasez deja de ser sostenida. Y esto aplica a todo. Entonces, la escasez, la insuficiencia, la separación, el conflicto existen porque lo sostenemos con certeza. Y cuando nos damos cuenta de que no son reales, pierden poder inmediatamente y se desvanecen. Y no necesitamos reemplazarlos. Este es un enfoque muy eficiente, solo necesitamos dejar de aferrarnos a ellos y cuando lo hacemos, lo que queda es lo que siempre estuvo presente, pero nosotros evitábamos ver. Plenitud, abundancia, etcétera, ¿no? Presencia, es como soltar una sombra. No necesitamos poner luz donde no hay oscuridad, solo necesitamos quitar lo que estaba bloqueando la luz. Y la lección continúa. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes, ni pequeños, ni poderosos, ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. Este párrafo nos da una clave de discernimiento fundamental. Los pensamientos no son neutros porque inevitablemente tienen efectos y estos efectos siempre corresponden a su naturaleza. Un pensamiento verdadero crea a su semejanza, un pensamiento falso fabrica a su semejanza. Aquí hay una distinción clave entre crear y fabricar, algo que el curso va a seguir profundizando más adelante.
La creación es real, es eterna, aunque eso todavía es un concepto que sigue anclado al tiempo, mejor diríamos que no está anclado al tiempo y viene de la verdad. Cuando un pensamiento es verdadero, no es solo un pensamiento, es una extensión de la verdad misma. Es decir, un pensamiento verdadero no es algo que hago, sino algo que fluye de la realidad del ser. Un ejemplo es soy. Cuando la mente está alineada con la verdad, lo que se extiende es esa misma verdad porque solo lo real puede extenderse. En cambio, la fabricación es ilusoria, es transitoria y viene del sistema de pensamiento del ego. Cuando un pensamiento es falso no puede crear, solo puede imitar y proyectar. Eso es lo que el curso llama fabricación, porque es un intento de hacer real lo que no lo es. Por ejemplo, necesito controlar todo para estar bien. Estos pensamientos no son creativos porque no provienen del ser. Son ilusiones que se proyectan en imágenes y experiencias dentro del sueño del mundo. Y esto cambia radicalmente cómo vemos la mente y su poder. Porque si la mente solo puede crear o fabricar, entonces los pensamientos verdaderos expanden paz, claridad, amor, y los pensamientos falsos generan ilusión, miedo y conflicto. Por eso no existen pensamientos neutros. No hay pensamientos que no tengan efectos. Cada pensamiento o es real y extiende la verdad, o es ilusorio y refuerza la ilusión. Y continúa, no hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos fútiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión, o bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás expandiendo. Este párrafo es muy bello y nos muestra que no hay pensamientos fútiles, inofensivos o que no tengan efectos, porque nuestra mente es creadora. Si cada pensamiento contribuye a la verdad o a la ilusión, no existe tal cosa como un pensamiento que no tenga impacto, ¿no? Y aquí el curso está corrigiendo una creencia común, que es que creemos que algunos pensamientos no importan, o como que hay pensamientos inofensivos, suponemos que solo algunos pensamientos tienen efectos y otros no. De hecho, cuando empezamos a querer cambiar nuestros pensamientos, no estamos buscando cambiar todos nuestros pensamientos, estamos buscando cambiar algunos pensamientos, ¿no? Pero aquí el curso nos dice con mucha claridad que cada pensamiento bien extiende la verdad de lo que soy o bien multiplica la ilusión. Esto significa que cada vez que sostengo un pensamiento, lo que hago es contribuir a una de las dos realidades posibles, que en realidad no son realidades, solo una es real. Pero para este momento viene bien diferenciar como estas dos realidades. Un pensamiento puede extender lo real o puede multiplicar lo irreal, la separación, el miedo, el conflicto, la escasez, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque este párrafo también hace una distinción muy sutil entre multiplicar y expandir. Multiplicar no es lo mismo que expandir. Cuando la mente fabrica pensamientos falsos, esos pensamientos parecen generar más pensamientos, emociones y situaciones que refuerzan la ilusión, ¿no? Entonces, esto como que un pensamiento parece multiplicarse generando muchos otros pensamientos, emociones, acciones, etcétera, pero en realidad no tiene sustancia real, ¿no? Es como un sueño realmente. Por el contrario, cuando la mente extiende la verdad, el resultado es real y no necesita agregar nada más. Por ejemplo, soy, no necesito agregar nada más, soy. No necesito reforzarme ni exigirme otros pensamientos, ni acciones, ni hacer, ni nada. Soy, solo soy. Entonces, la verdad no se multiplica, sino que se expande naturalmente. Y continúa. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca fútiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz
o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Esto es muy interesante porque en las sesiones uno a uno, lo que se revela una y otra vez es que los pensamientos que generan sufrimiento son aquellos que creemos incuestionables, ¿no? Todos esos pensamientos se sienten como verdades absolutas al principio de la sesión. De hecho, es muy gracioso porque todas llegamos a una, generalmente en sufrimiento, con cara de orto, con cara de culo, muy convencidas de que el sufrimiento es verdad y que el pensamiento es verdad. Y conforme avanzan los minutos de la sesión, pasamos de em, cara de que todo es muy serio a reírnos a carcajadas, ¿no? Y esto es porque realmente nos vamos dando cuenta en el proceso de que estos pensamientos que parecen muy serios y muy reales no son más que construcciones mentales, programaciones, condicionamientos que hemos sostenido sin revisar. Y lo interesante es que no necesitamos sustituirlos por pensamientos positivos. De hecho, eso no es lo que hacemos con una. Solo necesitamos ver que no son verdad. Cuando el pensamiento, cuando le quitamos la certeza al pensamiento, directamente pierde su efecto. Los efectos de sufrimiento se van. Y esto es muy interesante y muy bello porque lo que nos está invitando a observar el curso es que la paz no se alcanza acumulando pensamientos positivos, sino deshaciendo los pensamientos de guerra. Entonces el curso no nos está pidiendo que llenemos nuestra mente de afirmaciones positivas. Eso es muy cansador. Nos pide que dejemos de sostener pensamientos que generan miedo, ¿no? Entonces, la transformación no está en pensar bonito o en pensar positivo o en pensar más alineado a la verdad, sino en cuestionar las certezas del ego, porque los pensamientos falsos no necesitan ser sustituidos, sino vistos como lo que son, falsos. Y cuando los soltamos, lo que queda es la paz, ¿no? Es como si estuviéramos realmente tapando el sol con una mano y no necesitamos como encender el sol, es solamente bajar la mano y darnos cuenta de que el sol siempre estuvo ahí. Entonces, esto es lo que vamos haciendo en el trabajo de un curso de milagros, pero también en paralelo con mis clientas, por ejemplo, en sesiones, ¿no? Vamos deshaciendo los pensamientos que parecen absolutos, que están cargados de certeza y que generan mucho sufrimiento. Cuestionamos esa certeza del sistema de pensamientos del ego y nos damos cuenta de que la paz en realidad siempre está disponible, porque la paz no es algo que alcanzamos, sino que es lo que somos cuando dejamos de sostener pensamientos de guerra. Y la lección continúa y es muy bella. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Es muy bella esta lección y en este párrafo realmente se nos enfrenta con una de las estrategias más comunes del sistema de pensamientos del ego, que es descartar ciertos pensamientos como si no importaran, ¿no? Y entonces como que quizás pensamos como, "Ah, igual esto es solo una tontería, no debería sentirme así por esto, ¿no?" Y justamente porque el ego nos dice que ciertos pensamientos no son relevantes. Pero lo que descartamos sin revisar no se disuelve, sino que se reprime y lo reprimido sigue operando en el fondo, afectándonos. Entonces, no importa si un pensamiento es pequeño o grande, si genera miedo, o como decía en una de las lecciones iniciales, si genera cualquier pequeño disgusto, entonces ya está distorsionando nuestra percepción. Y desde ese lugar observamos que no hay pensamientos inofensivos. Si un pensamiento está generando una reacción emocional de disgusto, ya sea pequeño o grande, es porque todavía tiene un efecto en la mente, ¿no? Y también es muy interesante esto que dice de que son destructivos. En realidad
no son destructivos porque sean malos, sino porque son irreales. Y la lección avanza y dice, al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante 1 minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le asignes, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo, este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin la siguiente variación de la idea. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Estos últimos párrafos nos dan instrucciones claras y precisas, como siempre, sobre cómo practicar la idea de hoy, pero también nos revela información clave sobre hábitos mentales y algunas resistencias. Entonces nos dice que podemos encontrar cierta dificultad de no pasar pensamientos por alto, ¿no? Dice esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. ¿Por qué nos resulta difícil? Porque hemos entrenado a nuestra mente a minimizar ciertos pensamientos y creer que algunos son reales y otros no, porque hacemos distinciones artificiales, creemos que hay pensamientos importantes y pensamientos triviales, porque hay pensamientos que preferimos no ver, ya sea por miedo o por hábito. Y aquí la clave es entrenarnos en la observación de nuestros pensamientos sin agregar juicios sobre nuestros pensamientos, ¿no? Y después habla acerca de las distinciones artificiales. ¿Qué significa esto? Esto significa que todavía creemos que algunos pensamientos tienen más impacto que otros, pensamos que hay pensamientos que no importan, suponemos que solo los pensamientos con carga emocional fuerte son relevantes. Por eso este punto es importante y volvemos a una de las lecciones del inicio, cualquier disgusto es una señal de que no estoy en paz y por lo tanto hay un pensamiento quitándome la paz, ¿no? Pero cuando hacemos trabajo interno, generalmente solo trabajamos con pensamiento con carga emocional fuerte. Solo eso lo volvemos relevante y no todo tipo de pensamiento que está sosteniendo ruido en nuestra mente, ¿no? Pero el curso nos dice en esta lección tan bella que todo pensamiento tiene efecto, que cada pensamiento refuerza o deshace el sistema de pensamiento del ego. Entonces, si creemos que hay pensamientos inofensivos, vamos a seguir sosteniendo el sistema de ilusión sin darnos cuenta. Y es muy bello porque la invitación de esta lección es observar sin interferencia. Fíjate que este ejercicio no busca analizar los pensamientos ni cambiarlos, solo verlos por lo que son. Y es un entrenamiento en honestidad también, ¿no? En aprender a ver mi materia mental. Me doy cuenta de cuántos pensamientos minimizo, me doy cuenta de cómo hago distinciones artificiales creyendo que algunos pensamientos son más dañinos que otros, me doy cuenta de que cada pensamiento tiene un impacto en mi percepción y lo más importante, comienzo a darme cuenta de que no tengo pensamientos neutros. Y este reconocimiento abre la puerta al discernimiento y nos acerca a la verdadera visión. Y para cerrar, me parece clave darnos cuenta de que los pensamientos nunca son neutros porque siempre están reforzando algo, ¿no? Y lo que están reforzando y defendiendo es una identidad. Si la identidad, si lo que creo que soy es un ser separado de la vida,
un ser separado de la totalidad de la vida, entonces todos mis pensamientos van a servir para sostener y defender esa separación, incluso los pensamientos que parecen neutros o irrelevantes. Y un ejemplo muy divertido, ¿no? Es cuando, por ejemplo, creemos que un pensamiento no tiene ningún impacto en nuestra vida, pero pensamos algo como hoy hace frío y esto parece un pensamiento neutro, sin carga, pero en realidad detrás de él hay una percepción de mí como un cuerpo vulnerable a las condiciones externas. Y ese pensamiento, por más mínimo que parezca, está sosteniendo la idea de que soy un cuerpo y no el ser que realmente soy. Esto significa que no existen pensamientos neutros porque todo pensamiento está enraizado en una identidad. Y si no estoy viendo desde la verdad del ser que soy, estoy inevitablemente fabricando pensamientos que refuerzan la ilusión de separación. Y esto es muy potente porque nos muestra que el problema no está en cambiar pensamientos individuales, sino en observar desde dónde surgen estos pensamientos. Si mis pensamientos reflejan una identidad separada, todos ellos estarán guiados por miedo, comparación, escasez, conflicto de algún tipo. Si mis pensamientos se extienden desde la identidad real, desde la verdad del ser que soy, no tienen carga, no están fabricando ilusiones, sino que son simples extensiones de lo que soy. Y esto es lo que el curso nos invita a observar y con mucha paciencia, ¿no? No necesitamos corregir pensamientos uno por uno, sino darnos cuenta de qué identidad estamos defendiendo con ellos, porque no hay pensamientos neutros, solo pensamientos que multiplican la separación y las ilusiones o pensamientos que expanden la verdad que somos. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.